Y vamos al exterior. A 39 días de haber llegado a la Casa Blanca, Donald Trump dio su primer discurso, pero esta vez en el Congreso. Hay harto por analizar del discurso entregado en el Capitolio. Nos acompaña mañana en directo el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gracias por estar con nosotros, Gilberto. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bienvenido. Buenos días. Gilberto, ayer teníamos el primer discurso de Donald Trump frente al Congreso. Y se vio a un Donald Trump con un discurso quizás algo más moderado respecto a lo que nos tenía acostumbrado al menos. ¿Qué significa este primer discurso? ¿Qué se puede extraer como mensaje del camino que está trazando para su primer año de gobierno? Este discurso es la inauguración oficial de su mandato frente al legislativo con el cual tuvo tantas controversias en su campaña. Le llamaba el pantano. De hecho, ayer volvió a hablar del pantano y que había comenzado a drenarlo. Los legisladores demócratas un poco se agarraban el estómago, ¿no?, con esto. Y podríamos decir que estableció algunas de las líneas generales de lo que va a ser su gobierno respecto a algunos de los puntos principales, pero todo en una cuestión bastante ambigua, diría yo. El fin del Obamacare, el tema de inyectar más recursos al área de seguridad, la construcción del muro, etc. Son los temas ya nos tiene acostumbrado a hablar en estos días, pero él modera el mensaje y muchos hablan de un estadista, pero siempre nacionalista, y que moderó el tono, pero finalmente eso fue una forma. Sí, la verdad es que, diría uno, si se queda con las imágenes, se ve un presidente con un tono mucho más adusto y además no solamente hablando a sus partidarios, sino que hablando de la unidad nacional. Entonces uno diría, claro, la nación aparece en el primer punto de los focos. Sin embargo, al mismo tiempo aparece todo este maniqueísmo del discurso, donde hace una clara división entre los ciudadanos y los inmigrantes. Todavía subsiste una cierta criminalización del migrante a través de cuestiones como el muro. Dice, el muro solo va a ser para evitar la entrada de drogas y de la exportación y la importación, más bien, perdón, de crimen. Por lo tanto, yo diría que al mismo tiempo que se muestra mucho más conciliador en algunos aspectos, subsiste la idea de hacer esta división absoluta entre el bien y el mal. Ajá. ¿Qué es lo que va a caracterizar en todo caso su mandato, al parecer, ¿no? Porque él no asumió con un Estados Unidos más polarizado, pero no tiene al menos la intención de, en su discurso y en los actos, evitar esa polarización. Bueno, al menos en lo que ha sido estos 40 días de gobierno, estamos muy al inicio, ¿verdad? Uno no aprecia grandes cambios, más bien ve que se va a profundizar esta polarización. Si uno piensa que hay un más de 9% de recursos adicionales para el área de seguridad, que se va a emplear fundamentalmente en la compra, en el diseño y puesta al día de armamento, sí, uno tendería a pensar que el mundo va a ser un lugar mucho más conflictivo, a pesar de que él también dice en el discurso que no quiere más guerra. Antes dice que en realidad lo que necesita son guerras victoriosas para Estados Unidos. Por lo tanto, es posible pensar que la verdad es que en lo que se refiere al mundo vamos a ver un lugar bastante más, con mucho mayor turbulencia, en un lugar donde lo imprevisible va a estar a la orden del día. Bueno, lo de ayer fue un discurso importante, sin duda, pero los temas que repasó Donald Trump son los temas a los cuales nos tiene acostumbrados. Ayer ovación por parte de los republicanos, porque ahí tiene un lugar común, lo hablábamos fuera de micrófono, con el Obamacare, parte del legado de Barack Obama, que empieza ya a dejar su camino de lado. Sí. El fin de la reforma del área de salud fue uno de los puntos donde encontraba espacios y discurso en común, incluso con algunos de los que habían sido sus detractores en las campañas. Entonces uno podía ver al líder de la mayoría del Congreso, al líder de la Cámara Baja, aplaudir, a rabiar a la hora de hablar de que el Obamacare había significado un gran cargo al fisco y que en definitiva no había resultado. Frente a esto, lo que ha dicho es dar la posibilidad a los ciudadanos de elegir sus propios sistemas de salud y de alguna manera aliviar junto con aquello, aliviar al contribuyente. Por lo tanto, uno diría que de alguna manera este es el fin de lo que fueron las eras de las reformas de Obama en el área de salud y previsión social. Sí, era el principal legado de Barack Obama, ¿no? O uno de los que había levantado como su principal legado. Sí, uno diría que dentro de los 7 años primeros de gobierno, el último octavo diría que fue muy activo en lo internacional, Cuba, Irán. Pero también en esos puntos aparece dejar atrás algunas de estas cuestiones, porque si bien no mencionó demasiado el área internacional, sí dijo algo de Irán, dijo que los países que habían ayudado a Irán
a el enriquecimiento de uranio, de alguna manera eran adversarios de Estados Unidos. Por lo tanto, se deja también atrás el legado en el área internacional de Obama. Gilberto, y en ese sentido, tú ves a Donald Trump tratando de llevar a Estados Unidos a un rol menos activo en materia internacional, cuando él dice que hay que preocuparse de lo que pasa adentro, que nos dedicamos mucho tiempo a preocuparnos de los problemas de afuera, pero hay que preocuparse de los americanos, en fin. Eso, ¿qué efectos va a tener desde el punto de vista del rol que ocupa Estados Unidos en el sistema internacional? Pues bien, hay que decir dos cosas. Uno, que invocó a Abraham Lincoln y dijo que Abraham Lincoln era un defensor del proteccionismo. Por lo tanto, dice, es un regreso al proteccionismo y mirarse otra vez a sí mismo. Pero por otra parte, también, y en ese mismo sentido, se ha declarado que él no se siente líder del mundo libre, sino que es el representante de Estados Unidos. En definitiva, un gobierno que va a mirar lo doméstico como la prioridad de este mandato. Pero de todas formas Estados Unidos es clave en las relaciones internacionales y todavía nos quedan muchas deudas o dudas pendientes. Tuvo palabras para ISIS en el discurso, pero también resta saber cómo va a ser su relación con Rusia. Pues bien, si bien en el discurso no hay grandes guiños a ese aspecto, por todo lo que ha venido ocurriendo, se sabe que se van a ir incrementando las relaciones. También han habido algunas conversaciones entre el jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, con su contraparte China, con lo cual también se están buscando algunas áreas comunes. No obstante, Obama había adelantado los discursos que su adversario a batir realmente era China, en sentido económico, claro está. Gilberto, pero ¿cómo se condice eso con el aumento en el presupuesto del gasto para defensa, que va a aumentar a niveles importantísimos? Bueno, hay que precisar a ese respecto que el gasto de seguridad y defensa que se va a incrementar para devolverlo al nivel que estaba hace unos 10 años atrás bajo el gobierno de Bush, cuando estaban las guerras de Irak y Afganistán en pleno desarrollo, se va básicamente a subsidiar con recortes al área de relaciones exteriores, de la política exterior y de ayuda humanitaria. Por lo tanto, precisamente ese lugar tan importante que también ocupa Estados Unidos en el mundo va a tener un repliegue. Esos van a ser los principales afectados por la principal tijera a este respecto. Pero que sin lugar a dudas va a posicionar a Estados Unidos en un lugar de primerísima importancia en la cuestión de la seguridad mundial. Claro. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, el discurso, y esto es el populismo también, el discurso va por un lado, y a veces las acciones van por otro. El discurso es, vamos a lo doméstico, pero si está incrementando el gasto de defensa, se ha de esperar un rol mucho más relevante en el escenario internacional, en la cuestión de decir cuestiones fundamentales para el mundo. Hasta ayer incluso todo lo que ha reinado en torno a Donald Trump es la incertidumbre. Sí. Ayer intentó con este tono distinto poder mermar eso, porque finalmente los temas que planteó son los mismos, ¿cierto? Cambia el tono, se muestra un estadista, nacionalista, hace alusión a Lincoln, pero sin embargo los temas son los mismos y reina la incertidumbre dentro y fuera de Estados Unidos. Sí, la verdad es que lo imprevisible es lo previsible para Donald Trump y lo que va a pasar, lo que hemos visto en estos 40 días. El tono y su forma de posicionarse frente a las cámaras y digamos ante el Congreso parece distinto. Además hace llamado a la unidad y la próxima celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, 9 años más. Por lo tanto, todo hace parecer de que está hablando de una unidad y al mismo tiempo establece diferencias entre la prioridad norteamericana frente a cualquier otra cuestión. La infraestructura, ¿se dan cuenta? Ahí lo doméstico reina, cuando habla de que tenemos un plan expansivo en infraestructura. Prefieren a los norteamericanos, contraten a norteamericanos, compren lo hecho en Estados Unidos. Vamos a facilitar a las empresas norteamericanas su exención de ciertos impuestos y vamos a castigar los artículos importados. Todo es la prioridad es lo norteamericano. Y al mismo tiempo hace una división bien clara respecto a lo externo, lo extranjero, a lo diferente. Por lo tanto, uno cabría esperar de que vamos a tener un gobierno donde las manifestaciones, lo estoy haciendo casi como una predicción, las manifestaciones multitudinarias en contra van a estar al orden del día y sin embargo Trump se siente el representante de una mayoría silenciosa. Sí. La mayoría silenciosa. Gilberto, muchísimas gracias por haber venido esta mañana y por darnos un poco más de contexto para entender y leer mejor lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día.